Mi nombre es Miguel Castillo y este es el video para triángulos especiales de la sesión número 2 de este tema y la sesión del 14 de octubre. Los triángulos especiales son triángulos que siempre mantienen por criterios de semejanza la medida de sus lados, ¿verdad? Para ello se tiene que conocer la medida de los ángulos. Y así se puede calcular, por ejemplo, conociendo la medida de alguno de los ángulos del triángulo rectángulo y conociendo la medida de alguno, podemos obtener el valor de los otros lados y de los otros ángulos, ¿verdad? Los triángulos especiales salen del teorema de Tales, ¿verdad? Por razones de semejanza, ¿verdad? En este caso ocurre que como estos dos son semejantes y comparten este ángulo, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, el asunto es que comparten este ángulo y este también, que está aquí mide 90. Y este entonces tiene que ser exactamente igual a este ángulo, es decir, son semejantes. Y como son semejantes, la razón entre sus lados es igual. Es decir, la medida de los lados entre un triángulo especial y otro triángulo especial que tengan la misma medida de ángulos es exactamente la misma. En este caso, si yo tomo este lado AB entre CB, esto va a ser igual a A' entre C' de B. Y existe esta proporcionalidad. Y esto es muy importante porque nos permite a nosotros conocer ciertas cosas, ¿verdad? Vamos a construir rápidamente este triángulo especial de 45, 45, 90. Supongamos que tenemos un cuadrado de lado L, L, L. Ok, como esto que se trazó aquí fue una diagonal, se obtiene que este mide 45 y este tiene que medir también 45 grados. ¿Por qué razón? Porque se forma un triángulo isósceles. Y este triángulo isósceles, por ejemplo, este lado y este lado miden exactamente lo mismo porque son un cuadrado. Como es un cuadrado, aquí también se forma un ángulo recto. Y como conocemos, los lados opuestos a ángulos iguales tienen que medir lo mismo, ¿verdad? En un triángulo isósceles. ¿Cómo lo puedo decir? Vamos a ver. Si tenemos que dos lados son iguales, estamos hablando de un triángulo isósceles, ¿verdad? Por lo que los ángulos opuestos a estos lados tienen que medir lo mismo. Como tienen que ser lo mismo y tienen que medir igual a 90 grados, esto quiere decir que cada uno de los ángulos mide 45 grados. Y aquí obtengo ya los 45, 45. Y ahora, para calcular el valor de la hipotenusa, recordemos un poco que la hipotenusa era igual a el cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, 2L al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y aquí obtengo que raíz de 2 por L es igual a la hipotenusa. Es decir, esto mide raíz de 2 por L. Y aquí obtenemos el triángulo especial 45, 45, 90. ¿Para qué nos sirven los triángulos especiales? Para obtener rápidamente ciertas medidas. Por ejemplo, si yo veo rápidamente, aquí reafirmo lo que es el triángulo especial. Aquí ya veremos para qué nos sirve. Ok, entonces, si tenemos de que el lado, este mide 7 también, ¿verdad? Por el criterio de los triángulos especiales. Y este tiene que ser igual a raíz de 2 por 7. ¿Por qué razón? Porque este triángulo especial nos indica muchas cosas, ¿verdad? Que el ángulo opuesto a la hipotenusa, el ángulo opuesto al ángulo recto, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa y este va a medir siempre x por raíz de 2. Y los lados opuestos a los ángulos de 45 en este triángulo especial 45, 45, 90 van a medir x. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si yo sé que este mide 45 y este mide 45, esto quiere decir que este 7 tiene que ser igual a este 7. Y este x que está aquí tiene que ser igual
a raíz de 2 por el L, que en este caso L era igual a 7. Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Si nosotros tenemos que este mide 8, rápidamente calculando con ayuda del triángulo especial, este también tiene que ser medir 8, ¿verdad? Este también tiene que medir 8. Y habíamos dicho de que íbamos a tomar este 8 igual a L. Y por el criterio del triángulo especial 45, 45, 90, esta X que está aquí tiene que medir igual a 2, a raíz de 2 por L. Y en este caso obtenemos que esta X es igual a raíz de 2 por 8. Y aquí terminaría el ejercicio. Por lo tanto, X es igual a raíz de 2 por 8. Aquí me cambiaron un poquito el asunto, ¿verdad? Vamos a ver. Habíamos hablado de que el lado opuesto al ángulo recto iba a estar igual a L raíz de 2. Es decir, igual a 5, ¿verdad? Porque aquí nos dan este dato. Y aquí obtengo que L es igual a 5 entre raíz de 2. Y aquí terminaría el ejercicio. En este caso las dos X miden igual, ¿verdad? Como las dos miden igual, los ángulos opuestos son iguales, ¿verdad? 45 grados y 45 grados. Y ya puedo utilizar el criterio. Lo que yo ocupo es de que exista que alguno de los dos ángulos distintos al ángulo de recto que mide 90 grados, ¿verdad? Por definición, sea 45. Ya con ello puedo aplicar el criterio de los ángulos del triángulo rectángulo 45, 45, 90. Y vamos a ver otro triángulo especial que es el 30, 60, 90. En este caso vamos a construirlo de esta forma. Vamos a generar un triángulo rectángulo. Vamos a ver rápidamente esto. De esta forma. Ahora bien, vamos a generar una perpendicular. Esto vamos a hacerlo con herramienta perpendicular y eso vamos a generar un puntito. Esto es por cómo está construida esta aplicación. Vamos a poner una perpendicular que se encuentre aquí. Una perpendicular que pase por C, que atraviesa a B. Ajá. Y después coloco este segmento. Eso es más que todo por la forma en cómo se construye aquí. Y vamos aquí. Ajá. Ahora sí. Vamos a rayar un poquito para que se entienda lo que vamos a hacer. Ok, vamos a decir de que este lado mide igual a 2L. Este mide igual a 2L. Y es todo esto que está aquí mide igual a 2L. La perpendicular de este triángulo rectángulo, como es de forma 90-90, estos dos triángulos son exactamente iguales porque son una perpendicular y se podría decir de que generó dos triángulos rectángulos exactamente iguales. Y como son congruentes, este lado que está aquí mide exactamente igual que este lado que está aquí. Es decir, este lado que está aquí mide L y este también mide L. Ok, otra de las cosas que nos genera la perpendicular es la siguiente. Este ángulo que está así, aquí, mide 60 grados. Y la perpendicular biseca a este ángulo que también mide 60, ¿verdad? Porque todos los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 grados. Es decir, y como lo biseco, o sea, lo corto en dos exactamente iguales, este ángulo que está aquí mide 30 grados. Y ahora, con la ayuda del teorema de Pitágoras, vamos a calcular esta altura. La altura es al cuadrado más L al cuadrado, tienen que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, en este caso 2L al cuadrado. Es importante escribir esto de esta manera, de forma correcta, porque puede ocurrir de que nada más elevemos el L al cuadrado, lo cual no es correcto. Por ejemplo, es toda la medida de este lado. Tiene que estar entre paréntesis y elevarlo al cuadrado.
Esto nos dice que h al cuadrado es igual a 2L al cuadrado por menos, perdón, esto es menos. Ajá, vamos a escribir otra vez. Ajá, menos L al cuadrado. Y aquí obtengo que h al cuadrado es igual a 4L al cuadrado menos L al cuadrado. Y aquí obtengo que h es igual a raíz de 3 por L. Es decir, este mide raíz de 3 por L. Y que es exactamente lo que tenemos aquí. Va a ocurrir lo siguiente. En el triángulo especial, el lado opuesto al ángulo de 90 va a medir 2x. En este caso vamos a hablar de 2L para mayor comodidad, ¿verdad? Porque generalmente se ocupan las X y Y como incógnitas. Este valor de X, el lado opuesto al ángulo de 30 grados va a medir X y el lado opuesto al ángulo de 60 grados va a medir X raíz de 3. En este caso vamos a, en vez de decirle X, le vamos a llamar 2L, L y L raíz de 3. Esto por comodidad, ¿verdad? Vamos a hablar en términos de L. En este caso, vamos a ver para qué nos sirve, ¿verdad? En general, los triángulos especiales para lo que nos sirve a nosotros es para calcular rápidamente ciertas medidas, ¿verdad? Vamos a ver, este mide 5, pero habíamos hablado de que 5 es igual a raíz de 3 por L. ¿Por qué razón? Porque se está oponiendo al ángulo de 60 grados. Y aquí puedo despejar el valor de L y esto nos indica que el valor de L es igual a 5 entre raíz de 3 es igual a L. Y es decir, el lado opuesto al ángulo de 30 grados, que en este caso es X, va a medir 5 raíz de 3. Y el lado opuesto al ángulo de 90 tiene que medir el doble de ello, es decir, 10 raíz de 3. 10 entre raíz de 3. 5 entre raíz de 3 y 10 raíz de 3 entre raíz de 3. La respuesta es la siguiente. X es igual a 5 entre raíz de 3 y 10 y Y es igual a 10 entre raíz de 3. Y aquí terminaría el ejercicio, porque ya obtenimos ambos valores. Es decir, los triángulos especiales para lo que nos sirve principalmente es para calcular rápido ciertas medidas, ¿verdad? Y esto también tiene cierta relación con cierto tema que viene después de triángulos especiales, que es el tema de senos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque todos los triángulos todos los rectángulos especiales conservan esta proporción, ¿verdad? De hecho, lo podemos ver de esta manera, ¿verdad? Si yo tengo, vamos a tomar esto rápido. Este tema no debería tocarlo todavía, pero podría ser un toquecito enriquecedor, ¿verdad? Para el tema de senos, ¿verdad? Vamos a buscar una pequeña tabla aquí en internet. 30 grados. Esta tabla me va a servir. Bueno, me va a servir esta tabla. Ajá. Ok, vamos a ver una serie de cosas, ¿verdad? La definición del seno de un ángulo, me imagino que ya lo vieron ustedes, el seno de un ángulo, ¿verdad? Es el valor del cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, el seno de 30 tiene que ser igual a x entre 2x, ¿verdad? Y esto me indica que el seno de 30 grados es igual a 1 entre 2. De hecho, lo vamos a buscar aquí y aquí se encuentra. Vamos a ver el seno de 60 grados. El seno de 60 grados es igual a la
al cateto opuesto al ángulo de 60 grados entre la hipotenusa, en este caso es x raíz de 3 sobre 2x. Esto es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Qué se encuentra aquí? Es decir, toda esta tabla de valores toda esta tabla de valores es muy importante porque lo que me permite a mí es obtener ciertos valores, ¿verdad? Me permite conocer ya de antemano esto. Es decir, estos triángulos especiales a mí me permiten conocer ya estas medidas de antemano. Generalmente se utilizan mucho para el cálculo de ángulos de elevación y este tipo de cosas, ¿verdad? Y de hecho lo podemos obtener este último seno que nos hace falta, ¿verdad? Que es el seno de raíz de 2 entre 2. Que es el seno de 45. Vamos a hacerlo rápidamente. El seno de 45 grados es igual al cateto opuesto al ángulo de 45 entre la hipotenusa del triángulo especial de 45 grados. Es decir, el cateto opuesto, en este caso mide x entre raíz de 2 por x. Y obtengo 1 sobre raíz de 2. Y utilizando racionalización, raíz de 2 por raíz de 2 entre 2. Y de aquí obtengo que esto es igual a raíz de 2 sobre 2. Que ese es el último valor que andamos buscando. Y así se obtiene toda esta tabla de valores. Ignoren todo esto, esta parte de abajo no está importante. Pero sí se obtiene toda esta tabla de valores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sale de esta relación que existe entre los lados de triángulos específicos. Y así se hizo con el seno de 41, con el seno de 63, con el seno de 1.1, y así se obtuvo cada uno de estos valores, realizando este tipo de construcciones y obteniendo ciertas formulillas, ¿verdad? Así se llenó una tabla increíble, ¿verdad? De hecho, existen tablas grandísimas de ello. Bueno, ya me salió un poquito del tema, pero me gustó tocar este tema del por qué existe esa relación, ¿verdad? Ahora vamos a intentar este otro, ¿verdad? Habíamos hablado de que este era igual y el lado opuesto al ángulo de 60 grados era igual a raíz de 3 por L. Y aquí obtengo que 11 entre raíz de 3 es igual a L. Es decir, el lado opuesto al ángulo de 30 grados mide 11 raíz de 3. Es decir, x mide 11 entre raíz de 3. Y el valor de y es 2 veces, por ejemplo, el valor del lado opuesto al ángulo de 90 grados, es decir, la hipotenusa, era igual a 2 veces el lado opuesto, 2 veces la medida del lado opuesto al ángulo de 30 grados. Es decir, este valor de y tiene que ser igual a 2 por 11 entre raíz de 3. Es decir, esto es igual a 2,22 entre raíz de 3. Y aquí terminaría esta adaptación de este valor. Ahora vamos a realizar esta. Habíamos hablado que el lado opuesto al ángulo de 90 grados tiene que ser igual a 2 por L. O el doble del lado opuesto al ángulo de 30 grados. Es decir, este tiene que medir 11. Y ahora el valor de y, que es el lado opuesto al ángulo de 60 grados, tiene que ser 2 raíz de 3 por la medida del lado opuesto al ángulo de 30 grados. Es decir, este mide raíz de 3 por 11. Es decir, 11 raíz de 3. Aquí terminaría este ejercicio. De hecho, son bastante sencillos. Los ejercicios conforme a esto son bastante curiosos. ¿Por qué? Porque se realizan de una manera rápida. Cuando uno se aprende rápidamente esa tabla, tal vez lo ven haciendo conmigo, ¿verdad? Que me la sé más o menos de memoria. Puedo calcular rápidamente esos valores. ¿Por qué razón? Porque ya conozco los triángulos especiales. Y esto es de practicar y memorizar. Esto es muy memorístico. O sea, pueden realizar los trucos que utilicé anteriormente con las construcciones, por si no se acuerdan.
pero lo ideal es aprendérselos y recordárselos. De hecho, así rápidamente, este tiene que medir 2 y este tiene que ser igual a 2 raíz de 2. ¿Por qué razón? Porque esta es la hipotenusa, ¿verdad? Es el lado opuesto al ángulo de 90 grados de un triángulo especial de 45, 45, 90. Y si este mide L, entonces la hipotenusa mide 2 por L, raíz de 2 por L. Es decir, raíz de 2 por 2, es decir, 2 raíz de 2. Esto por conmutatividad de la multiplicación con en los números reales. Este mide 45 grados y este también tiene que medir 45. Este también tiene que medir 17. ¿Por qué razón? Porque son triángulos isósceles, como ya habíamos hablado anteriormente. Y este tiene que medir exactamente igual a 17 raíz de 2. Lo mismo sucedería aquí, ¿verdad? Esto es igual a L raíz de 2 y de aquí obtengo que L es igual a 5. Esto dividiendo a ambos lados por raíz de 2. Entonces, este valor tendría que ser 5 y como son triángulos isósceles y es un triángulo rectángulo, este también mide 5. Lo mismo sucedería en este caso, ¿verdad? En este caso, este es igual a raíz de 2 por L y aquí obtengo que 8 entre raíz de 2 es igual a L. Es decir, esta mide 8 entre raíz de 2 y este mide 8 entre raíz de 2. Y aquí terminaría estos ejercicios. Por eso les digo que es bastante rápido. ¿Por qué razón? Porque son triángulos especiales que me favorecen y me facilitan el cálculo de medidas. Lo mismo sucedería con este, ¿verdad? Este tiene que ser igual a 2 veces el lado opuesto al ángulo de 30 grados, es decir, 2. Y este que se encuentra aquí, que es opuesto al ángulo de 60 grados, mide raíz de 3 por el lado opuesto al ángulo de 30, el ángulo de 30 grados, y esto es igual a raíz de 3. Es decir, esto mide raíz de 3 por 1, que en este caso es raíz de 3. Lo mismo sucedería en este caso, ¿verdad? Y este tiene que medir 2 veces, como es opuesto al ángulo de 90 grados, tiene que medir 2 veces el lado opuesto tiene que medir 2 veces el lado opuesto al ángulo de 30 grados. Esto porque son triángulos especiales de 30 a 60, ¿verdad? Siempre, recordando siempre eso. En este caso esto mide 2 por raíz de 3. Y aquí sucedería de que este mide raíz de 3 por raíz de 3. ¿Por qué razón? Porque es el opuesto al ángulo de 60 grados. Además, este ángulo opuesto al ángulo de 60 grados mide raíz de 3 por L, con L el valor de la medida del lado opuesto al ángulo de 30 grados. Es decir, esto mide raíz de 3 por raíz de 3 y esto mide 3. Este mide 2 veces el lado opuesto al ángulo de 30 grados, porque este es el lado opuesto a la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto, que es la hipotenusa, y entonces esta tiene que medir 2, y este mide 2 raíz de 3. Finalmente, este es muy curioso, ¿verdad? Porque si este mide raíz de 3 aquí abajo y este me está mirando por la medida, pero este mide raíz de 3 y este es raíz de 3. Entonces, este tiene que ser 1 y este tiene que ser igual a 2. Estos dos triángulos, el 1 y el 4, son congruentes. ¿Por qué razón? Porque todos los lados tienen la misma medida. O sea, un lado correspondiente a otro lado de este triángulo tiene la misma medida, igual otro triángulo, al igual el otro lado y el otro lado. Lo mismo sucede. Entonces, son triángulos congruentes, nada más que tienen una pequeña reflexión, ¿verdad? O sea, como que se le puso un espejo. Vamos a realizar esto rápidamente. Me piden el valor de... utilice los teoremas para completar la línea en blanco. AB
Ujú. Se me dio lo siguiente, ¿verdad? AC mide, en este caso, BC mide 9. Me piden el valor de AB y el valor de CA. AB, vamos a ver, CP o BC es opuesto al ángulo de 30 grados, es decir, este es L. Como este es L, AC es el ángulo opuesto el lado opuesto al ángulo de 60 grados, es decir, este tiene que medir 9 raíz de 3. Además, AB tiene que medir el doble de 9. ¿Por qué razón? Porque es el opuesto al ángulo de 90 grados en un triángulo 30, 60, 30, 60, 90. Es decir, AB mide 18. Vamos a realizar este otro. Me dicen que AB mide 12. Es decir, la hipotenusa mide 12. Entonces el valor de BC tiene que ser automáticamente 6. Y el valor de CA tiene que ser 6 raíz de 3. Eso por lo que ya hemos mencionado anteriormente. Se calcula bastante rápido si se conoce uno de los dos. Ahora me dicen que CA. Voy a ir borrando porque esto puede causar confusión. CA mide raíz de 3. Y vamos a hablar de que habíamos hablado anteriormente, de que esto era igual a, como es el opuesto al ángulo de 60 grados, L por raíz de 3. En este caso, cancelamos estos dos a ambos lados. Tenemos que 6 es igual a L, es decir, esta mide 6. O sea, el valor de BC es igual a 6. Y el valor de AB tiene que ser igual a 12. De hecho, si notamos, eh, estas son las mismas medidas que habíamos obtenido anteriormente. Voy a ir borrando otra vez para realizar el siguiente ejercicio. AB es igual a 27. Por lo tanto, este valor que está aquí tiene que ser la mitad, ¿verdad? Porque es el opuesto. Por ejemplo, el opuesto al ángulo de 90 mide el doble del opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces este tiene que medir 13,5. 13,5. Y este CA tiene que medir 13,5 raíz de 3. Vamos a borrar otra vez para realizar la siguiente parte, ¿verdad? BC mide 4 raíz de 3, por lo que el opuesto al ángulo de 90 tiene que medir el doble, es decir, AB tiene que medir 8 raíz de 3. Y este que está aquí, este valor AC tiene que medir 4 raíz de 3 por raíz de 3, en este caso 12. En el F, ¿verdad? En el F, vemos que CA, ese valor que está aquí, mide 10. Como este mide 10, BC tiene que medir, por ejemplo, esto es igual a raíz de 3 por L. Y aquí obtengo que L es igual, o sea, este valor que está aquí, el valor del ángulo opuesto al ángulo de 30 grados, tiene que ser igual a 10 raíz de 3. Y este automáticamente sería 20 entre raíz de 3. 10 raíz de 3. 10 entre raíz de 3 y 20 entre raíz de 3. Perdón por confundirme al hablar. Los últimos 4, se los puedo dejar de ejercicio, ¿verdad? Por si alguno quiere realizarlo. La idea es utilizar lo siguiente, ¿verdad? La misma idea, ¿verdad? Como XY mide igual a 12, XY mide 12.
Entonces tendría que calcular la medida de XZ y ZY. En este caso, si 12 es igual a raíz de 3 por L, en este caso tengo que 2 entre raíz de 2 es igual a L. De hecho sería el valor este y este que se encuentran aquí. ¿Por qué razón? Porque es un triángulo isósceles, como ya hemos hablado anteriormente. Y toda esta tabla se llena, de hecho, bastante sencilla. La más difícil de entender es la parte de arriba, ¿verdad? Porque hay que tener muy en claro cómo funcionan esas, se podría decir que razones. O sea, esas relaciones que existen entre los triángulos especiales. Y aquí hay aquí estaba para llenarlo, se me olvidó. Será para verlo mejor, pero ya lo hice anteriormente. Ajá, es bastante sencillo. De hecho, dice, tres pueblos A, B, C están unidos por carreteras. Las distancias de A a C, ajá, y ese dibujo, el dibujito, es 6 kilómetros. Y las distancias de B a C son 9 kilómetros que están aquí. Además, el ángulo que se forma entre las carreteras es de 90 grados, ¿verdad? Es de 120 grados, ajá, que es este ángulo que se encuentra aquí. ¿Cuánto distan A, B? La idea es la siguiente, ¿verdad? Eh, el ángulo externo a un triángulo, el ángulo externo es 180 menos el ángulo interno, que en este caso es 60 grados, es decir, este ángulo tiene que ser igual a 60 grados. Este es 120 grados. 120, y aquí obtenemos de que este ángulo que se encuentra aquí mide 60 grados. Ahora podemos utilizar lo que habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Si yo tengo que este mide 9 kilómetros, este tiene que medir la mitad, que este es 4,5 kilómetros. Y este h que se encuentra aquí tiene que ser igual a 4,5 por raíz de 3. Es muy importante, ¿verdad? Y además aquí se forma un ángulo recto. 30 grados. Esto es por diferencia 180. Además, como ya sabemos de que este mide 30 grados, o sea, como ya sabemos esa medida, ¿verdad? 4,5 raíz de 3 kilómetros. Y ahora, por teorema de Pitágoras, podemos aplicarlo perfectamente, ¿verdad? Porque ahora tenemos un triángulo totalmente complementado, ¿verdad? Ya tenemos la medida, esta medida de abajo, y tenemos la medida de este h, que sería como la medida de la perpendicular. O sea, yo extiendo la carretera un poquito. Y como la extiendo, ahora puedo realizar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo puedo realizar? Con ayuda en lo anterior, tengo lo siguiente, ¿verdad? De que 10,5 al cuadrado más 4,5 por raíz de 3 al cuadrado, esto tiene que ser igual a AB al cuadrado. Y aquí obtengo que 10,5 al cuadrado, escribirlo otra vez, 5 por raíz de 3 al cuadrado es igual a AB. Todo esto va a estar metido entre una raíz cuadrada. Esto sucede por lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Me voy a saltar un par de pasos. Y esto es igual a esta suma. De hecho, la podríamos realizar en la calculadora rápidamente. Puede usar la calculadora científica. Ustedes lo pueden hacer paso por paso, pero yo voy a utilizarla rápidamente la calculadora científica porque me la tiene que meter valores más grandes. 10,5 elevado al cuadrado más 4,5 por raíz de 3. Todo esto al cuadrado también. Es decir, esta distancia de A a B es igual a 3 por raíz de 19.
Y aquí terminaría el ejercicio, ¿verdad? La distancia es 3 raíz de 19 kilómetros. Y aquí terminaría el ejercicio. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí llegaríamos hoy. Posiblemente los últimos 4 ejercicios los revisemos en la siguiente parte porque podrían llegar a ser útiles para la siguiente parte, que es la de calcular distancias en el plano. Y terminaríamos. Muchas gracias por su atención.